Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, espero que anden muy bien. Bien, entonces, objetivo para la clase de hoy, explicar la parte 2 de la sección 4 de la investigación sobre el entendimiento humano. ¿No? Bien, antes de eso, quiero, ustedes fíjense que, eh, que en la, en- al final, o sea, voy a hablar no de la clase anterior, sino de la anterior a la anterior, ¿no? En la anterior a la anterior estuvimos hablando de lo que es el final de la parte uno de la sección 4 y sobre el final de la parte uno de la sección 4 eh, Hume hablaba de... Él nos quería mostrar que hay como un límite en nuestro conocimiento de las causas, ¿no? Y es interesante eso. Quizás yo lo expliqué un poquito resumido, pero es interesante porque habla sobre el límite que tiene nuestro conocimiento de las causas. Entonces, digamos, siempre queremos conocer las causas. Cualquier científico busca conocer las causas de las cosas. Y no hace falta ser científico tampoco para querer conocer las causas de las cosas. El ser humano quiere conocer las causas de las cosas. Ahora, cuando uno se pone a investigar las causas de las cosas y uno encuentra esas causas, resulta que esas causas son a su vez efectos de otras causas, que son a su vez efectos de otras causas, que son a su vez efectos de otras causas. Entonces yo puedo decir, bueno, encontré la causa de tal cosa, pero esa causa nunca viene dada de por sí, nunca está dada de por sí, sino que esa causa va a responder a otras causas, que van a responder a otras causas, que van a responder a otras causas. ¿Sí? Esto sería algo así. A ver. A ver. Yo tengo... eh, vamos a plantearlo así. Yo quiero encontrar la explicación de tal cosa, X. Quiero encontrar la explicación de tal fenómeno. Yo soy un científico, de la ciencia que ustedes quieran, y quiero encontrar la explicación de esto, X. X no tiene explicación. Encontrémosle una explicación. Bien, ¿qué significa en ciencia encontrar la explicación de algo? Significa encontrar la causa a la que se debe. Eso es explicar las cosas en ciencia. ¿Sí? ¿Sí? La ciencia es causalista. ¿Qué quiere decir que es causalista? Quiere decir que brinda explicaciones siempre a partir de las causas. Entonces, yo soy científico y quiero encontrar la explicación de esto, ¿no? Eh, entonces, voy a considerar que esto es... Voy a decir cuál es mi punto de partida, ¿sí? Como científico. Como científico, mi punto de partida sería decir, ok, esto X, que yo no, de lo cual no encuentro explicación, hagamos una cosa. Consideremos que esto es el efecto de determinada causa que lo produjo. ¿Sí? Así funciona la ciencia. Entonces, cuando queremos explicar algo, lo que hacemos es partir de la suposición de que eso que estamos queriendo explicar está producido por cierta causa, o sea, es el efecto de cierta causa. Entonces, nuestro trabajo va a estar en ¿qué? En encontrar esto, la causa. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, por dar un ejemplo, para para el abordaje de los trastornos del estado de ánimo, voy a ser más específico, en realidad es para el abordaje de lo que sería los trastornos bipolares, ¿no? Hay diferentes medicamentos, pero uno de los que más se usa es el litio, ¿no? El litio. El litio es un elemento que está en la tabla periódica. Bueno, entonces, el litio también está en las baterías de los celulares y demás. Bueno, pasa que el litio que se le da a una persona como medicamento es recontra... Lo que tiene la cantidad de litio que tiene un comprimido de litio es ínfimo, mínimo, recontra mínimo, ¿sí? Bueno, y eso sirve, funciona. O sea, ayuda mucho a las personas que tienen bipolaridad a estar mejor, a estar más estables de ánimo. Entonces, ¿cómo se descubrió esto? De casualidad, como pasa a veces en ciencia. Había un,
había un hospital psiquiátrico, ya no me acuerdo dónde, porque me puse a explicar esto, no me acuerdo de qué país era. Bueno, pero había un hospital psiquiátrico, no me acuerdo de dónde, de Europa, estoy hablando de, creo que del siglo XIX, creo, también creo, no me acuerdo el país y no me acuerdo el siglo, pero bueno, fue hace mucho y fue en un país de Europa. Había un psiquiátrico, ¿no?, que tenía un lago, ahí nomás cerquita. Entonces, este hospital psiquiátrico tenía enfermos de todo tipo, obvio. Entre esos enfermos estaban personas con bipolaridad. Y los enfermos de ese hospital acostumbraban, cuando hacía calor, bañarse en las aguas del lago. ¿Sí? Bien. Los enfermos bipolares de ese hospital andaban mejor que los enfermos bipolares del resto de los hospitales. Y nadie entendía por qué. Entonces, ahí tenemos una X que hay que tratar de explicar. ¿Sí? La X es, ¿por qué los enfermos bipolares, los bipolares, no hablo de todos los enfermos de ese hospital, estoy hablando de los bipolares, justamente porque el litio no sirve para toda enfermedad, sirve para la bipolaridad. ¿Sí? Entonces, la X que acá estamos queriendo explicar es, ¿por qué los enfermos de este hospital, bipolar, los enfermos bipolares de este hospital andan mejor que los enfermos bipolares de los demás hospitales? Tiene que haber una explicación para esto. Bueno, ¿cómo hace la ciencia para explicar las cosas? Dice, bueno, ok, encontremos la causa. Como decía antes, la ciencia es causalista. Causalista, ¿sí? Entonces, encontremos una explicación para esto. Bueno, ¿cómo procede la ciencia? La ciencia dice, bueno, mira, esto debe ser el efecto de determinada causa. Lo que hay que hacer es encontrar la causa. Entonces, ¿cuál sería el efecto acá? Los enfermos de este hospital andan mejor que los enfermos de otros hospitales. Los enfermos bipolares de este hospital andan mejor que los enfermos bipolares de otros hospitales. Bien, una causa tiene que haber. ¿Cuál? Bueno, encontrémosla. Cuando la encontremos, habremos logrado dar la explicación de esto. ¿No? Bueno, y los científicos salieron a buscar la causa. Y a algunos se le ocurrió que quizás el lago podía tener algo que ver. Y tuvo razón. ¿Y qué pasaba? Pasaba que ese lago contenía el agua de ese lago contenía concentraciones de litio superiores a lo normal. Y gracias a eso andaban mejor los bipolares. Entonces ahí empezaron a decir, che, entonces, ¿no será que el litio, si se lo damos en pastillas, lo ayudará a andar mejor? Correcto, sí. Sí. Entonces, ahí tenés la causa. ¿Sí? Los organismos de esos enfermos bipolares están absorbiendo litio porque se bañan en ese lago. Esa es la causa. Entonces, logramos dar una explicación. Bien. ¿Qué significa logramos dar una explicación? Significa encontramos la causa. ¿Cuál es la causa? La absorción de litio. ¿Sí? Bien. Por esa razón también el litio se sigue, el litio se sigue usando porque es también barato de producir. O sea, no hay que, lo que hay que hacer es poner litio en una pastilla nada más, ¿no? No hay que entrar a fabricar una molécula. No es una molécula, es un elemento de la tabla periódica. Es como si te digo plomo, cobre, hierro, ¿sí? Bien. Bien. Bueno, ahora, a su vez, fíjense, los enfermos de ese hospital, los enfermos bipolares de ese hospital andan mejor que los enfermos bipolares de otros hospitales. ¿Por qué? Bueno, hay una causa, la absorción de litio. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿por qué la absorción de litio mejora un cuadro de bipolaridad? Alguna causa tiene que haber, ¿no? O sea, ¿por qué la absorción de litio
ayuda en la bipolaridad. Bueno, entonces, ¿qué hicimos ahí? Fíjense, nos fuimos más para atrás. Dijimos, bueno, pará. Entonces, ¿por qué estos enfermos bipolares andan mejor? Por la absorción de litio. Ya que la causa de que ande mejor es que la absorción de litio mejora los cuadros de bipolaridad. Ah, ¿y por qué la absorción de litio mejora los cuadros de bipolaridad? Entonces, ¿qué dice acá? ¿Ven? ¿Localizan esto que estoy haciendo acá? Acá tenés los enfermos de tal hospital, los enfermos bipolares de tal hospital andan mejor que los enfermos bipolares de otros hospitales. Causa, la absorción de litio, porque la absorción de litio mejora los cuadros de bipolaridad. Ah, mira, ¿y por qué mejora los cuadros de bipolaridad? Entonces tenemos que encontrar la causa de eso, a su vez. Entonces, para encontrar la causa de eso, ¿qué hacemos? A esto, estamos queriendo encontrar la causa de una causa. ¿Sí? Entonces los enfermos bipolares de tal hospital andan mejor. Causa, la absorción de litio. ¿Sí? La absorción de litio. Bien, ahora, ¿y por qué pasa esto? Entonces, cuando me pregunto por qué pasa esto, yo automáticamente lo que estoy haciendo es considerar que esta causa es a su vez efecto de otra causa. O sea, cuando yo me pregunto la causa de una causa, lo que hago es tomar esta causa como efecto de otra causa. Lógico. ¿No? Esto es como si yo te digo, si volvemos al billar, ¿qué es eso? ¿Por qué la bola entró en el... ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó cómo se llamaba el agujero del... Ah, no, pero el billar no hay agujeros. Bueno, es el pool, juegan al pool. Bueno, la bola entró en el agujero de la mesa de pool, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, ¿por qué entró? Porque el taco la golpeó. No, a ver, ¿por qué entró? Porque otra pelota la golpeó. ¿Y por qué esa pelota la golpeó? Porque el taco golpeó a esa pelota. ¿Y por qué el taco golpeó a esa pelota? Porque el jugador, con sus brazos, movió el taco. Bueno, ven cómo decimos, bueno, pará, ¿y cómo explicamos tal cosa? Y se explica por tal causa. ¿Ven cómo estamos haciendo eso acá? Entonces, tal cosa se explica por tal causa. ¿Y esta causa por qué se explica? Y por tal otra causa. ¿Y esta causa por qué se explica? Y por otra causa. Y por otra causa. ¿No? Pero siempre que vamos más para atrás en las causas, lo que estamos haciendo es tomar a cada causa como efecto de otra causa. ¿No? Bueno, ahí me quedó medio chanfleado el dibujo. Me estoy corriendo cada vez más en diagonal. Bueno, se me entiende, ¿no es cierto? Entonces, siempre las causas responden a otras causas. Cuando yo localicé determinada causa y me pregunto cuál es a su vez la causa de esta causa, lo que hago es considerar a esta causa como un efecto. Entonces voy más para atrás. Y supónganse que yo encontré esta otra causa. Y digo, bueno, ¿y esto por qué pasa? Ah, entonces, ¿qué hago? Digo, esta causa debe ser a su vez efecto de otra causa. ¿Y esta causa por qué ocurre? Ah, y debe ser efecto de otra causa. Y así, vamos para atrás y para atrás. ¿Y podemos seguir yendo para atrás? Podemos. Que la bola entró en el agujero porque otra bola le pegó, porque el taco le pegó, porque el jugador movió sus músculos. ¿Y por qué sus músculos se movieron? Porque porque se contrajo la miosina de sus células. Creo que es algo así, no sé, ustedes me corregirán. Pero creo que los músculos se accionan porque se contrae la miosina, algo así. ¿Y por qué se contrajo la miosina? Porque llegó una orden en forma de impulso nervioso. ¿Y por qué se llegó esa orden? Y porque partió la corteza cerebral. Ven que vamos para atrás, y vamos para atrás, y vamos para atrás. ¿No? Como un nene de 3, 4 años, que es entre los 3 y los 4, vieron que es el momento que te preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, ¿podemos seguir yendo para atrás? Podemos, pero en algún momento nos vamos a decepcionar. Como nosotros como adultos, a veces en algún momento decepcionamos al nene o nena de 3, 4, que te pregunta, ¿y por qué? Te contestás y te pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, en algún momento lo decepcionás o la decepcionás. Bueno, lo mismo va a ser la ciencia con nosotros. Esto es lo que nos está queriendo decir Hume. Porque Hume lo que te dice es,
nosotros siempre buscamos la causa, y a esa causa le queremos encontrar una causa, y a esa causa le queremos encontrar una causa, y así sucesivamente. Bien, esto es lo que nos pregunta a nosotros el nene de 3-4 años, o nena. Bien, y esto es lo que le preguntamos nosotros a los científicos, cuando encontramos no sé, a mí me pasa que soy muy curioso, y cuando se da que puedo conversar con alguien que es físico, o que es, no sé, químico, lo que sea, aprovecho. Bueno, tengo un primo que es ingeniero en electricidad, y cuando voy siempre le hago un montón de preguntas de electricidad porque me parece interesante la electricidad. Entonces le pregunto, ¿no? Como hacía mi sobrina cuando era más chiquita. Ahora ya es un poco más grande y está la fase esa de preguntar el por qué se le pasó. Pero bueno, es un impulso que existe en el ser humano, ¿no? Esto de querer saber la causa y después la causa y la causa y la causa y la causa de eso, la causa de eso, la causa de eso, la causa de eso. Bien. Entonces, decía yo, así como en algún momento, uno tiene que decepcionar a ese nene o nena que nos está preguntando, la ciencia nos va a decepcionar también a nosotros. ¿Sí? Y no hay otra. Entonces, aquella persona que piense que la ciencia te va a poder seguir contestando siempre cuál es la causa de tal cosa, la causa de tal cosa, la causa de tal cosa, para atrás, indefinidamente, al infinito, o sea, siguiendo para abajo al infinito, bueno, la persona que piense que la ciencia lo va a poder seguir en eso, se equivoca. Entonces la persona que piense eso se equivoca. La ciencia en algún momento te va a contestar lo que vos le contestás al nene o nena de 3-4 años. ¿Qué le contestás? Así, como diciendo, ya no sé qué más decirte. ¿Por qué? Porque, a ver, voy a tratar de dar un ejemplo. Yo no soy científico, ¿no? Me encantaría saber de química y física y biología para tener un enorme repertorio de ejemplos para darles. No lo tengo, ¿sí? Pero bueno, dentro de mis limitaciones en este tema, en el tema de la ciencia, voy a tratar de dar un ejemplo que me parece que puede ser ilustrativo, ¿sí? Que el ejemplo que voy a dar seguramente tiene varios errores. Voy a dar un ejemplo del ámbito de la electricidad, ¿sí? El ejemplo que voy a dar seguramente tiene varios errores porque no soy ingeniero en electricidad como este primo mío, ni soy físico, ni químico, ni nada de eso. Pero me parece que puede llegar a servir. A ver, le decía, a mí me... Un segundo. Bueno, vamos entonces con el ejemplo que yo voy a inventar, que es de la electricidad, ¿sí? Les repito que probablemente haya errores en lo que yo voy a decir, así que tengan en cuenta esa consideración, por favor. Bueno, ok. Vamos a hablar inventemos una situación donde se produjo un cortocircuito, un incendio por un cortocircuito, ¿no? Entonces, en las casas usamos corriente, lo que se llama corriente alterna, ¿no? Entonces hay dos tipos de corriente. La corriente es el paso de una carga, imagínenlo como el paso del agua, ¿no? Por un caño. Bueno, entonces hay dos tipos de corriente. Corriente directa y corriente alterna. La corriente directa es corriente que mantiene todo el tiempo una misma dirección. La corriente alterna es corriente que está cambiando de dirección. ¿No es cierto? Bien. En las casas usamos corriente alterna. Entonces, cuando hablamos de corriente directa tenemos un negativo y un positivo. Cuando hablamos de corriente alterna tenemos lo que se llama la fase y el neutro. Entonces, esto que estoy haciendo acá vienen a ser cables. ¿Sí? Entonces, tenemos el cable de la fase y el cable del neutro. ¿No es cierto? Bien. Si esto fuera corriente directa, la corriente seguiría una misma dirección todo el tiempo. Pero como es corriente alterna, la corriente hace así, va y viene. Va y viene. Está cambiando de dirección. ¿Sí? Cambia de dirección 60 veces por segundo en la red doméstica.
Por eso se dice que tiene 60 Hz. Es corriente alterna a 60 Hz. 60 cambios de dirección. Bien. Ok. Ahora, imaginen que... Bueno, después hay y el enchufe tiene una tercera pata que es la descarga a tierra, ¿sí? Que no voy a hablar de eso ahora porque quiero simplificar lo que voy a decir. Imaginen que enchufamos un aparato, que en este caso va a ser la heladera. Ok. Entonces, ahí tenemos lo que se llama un circuito. ¿Sí? Un circuito eléctrico. La corriente viene por acá, pasa por la heladera y sigue su camino por el neutro. Y retorna. Y va. Y retorna. Y va. Y retorna. Y en cada uno de estos pasos, de ir y de venir, y de ir y de venir, le da un impulso al motor, ¿no? Entonces el motor, para funcionar, se alimenta del paso, de cada uno de estos pasos de corriente. Ok, bien, bárbaro. Y si todo anda bien, así tenés la heladera funcionando. Ahora, vamos a inventar un cortocircuito acá. Imaginemos que el cable de la fase, por alguna razón, se peló. ¿Sí? Y ahí pongo esa marca ahí. Vamos a hacerlo con el fibrón. Se peló, ahí. Y se peló en el neutro. Bueno, obviamente esto ya es peligrosísimo. Que esté pelado en un solo lugar, ya es muy peligroso. Ok, entonces, para que se termine de producir el cortocircuito, ¿qué necesitamos? Lo que necesitamos es un canal, una vía, ¿no? Por donde pueda pasar la corriente que no sea la heladera. Entonces, imagínense que aparte de que se está pelado el cable acá y aparte de que está pelado el cable acá, está todo mojado. Entonces, ¿qué pasa? La carga eléctrica para pasar se va a encontrar con que tiene un camino alternativo que es como un atajo. Y ese camino alternativo es el agua, porque está todo mojado. Entonces, la corriente que viene desde la fase, cuando llegue acá, se va a encontrar con que hay dos posibilidades. O seguir camino por la heladera o seguir camino por el agua. Si no estuviera pelado el cable, no podría seguir camino por el agua. Tiene que ser obligatoriamente por la heladera, que es lo que queremos. Por eso el cable no tiene que estar pelado nunca. Pero cuando llega acá se encuentra con dos posibilidades. Pasar por la heladera o pasar por el agua. Y va a preferir pasar por el agua. ¿Por qué? Porque la carga eléctrica prefiere pasar por un camino donde haya menor resistencia, siempre. Si tiene que elegir, pasa por un camino donde haya menor resistencia. Y el agua ofrece menor resistencia al paso de la corriente, de la carga, que la heladera. Entonces va a pasar por acá. Y de ahí al neutro. ¿Sí? Y va a ser este camino de ir y venir, y venir, y venir, y venir. ¿No? Va pasando por acá. Y acá tienen un cortocircuito. O sea, circuito corto. Circuito corto viene a querer decir circuito, quiere decir atajo. Circuito corto o cortocircuito quiere decir atajo, digamos. Entonces, pasa por un atajo. Y no queremos que pase por un atajo. No solo porque queremos que ande la heladera, sino por algo más importante, que es que este atajo es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque como la corriente está yendo y viniendo por este otro camino, y este otro camino es un camino de mucha menor resistencia, entonces, ¿qué pasa? Como hay mucha menor resistencia, va a pasar mucha más carga eléctrica mucho más rápido. Más carga eléctrica más rápido. O sea, va a aumentar lo que se llama, va a haber más corriente. ¿Sí? Va a haber más amperaje, como se dice a veces acá. ¿Sí? Entonces, como hay más amperaje, hay mucha corriente pasando, mucha carga pasando muy rápido, mucha carga pasando muy rápido, entonces esto se calienta. Esto se calienta. Y a medida que se va calentando, y acá también hay que suponer que la persona no tiene la térmica, si la térmica está funcionando bien, está bien colocada, ¿sí? Una térmica de la térmica indicada, además, acá igual la térmica se va a dar cuenta y va a cortar la corriente. Pero bueno, supongamos que no está bien hecha la instalación eléctrica, entonces, o no hay térmica. Entonces, la corriente encontró un camino para pasar, la carga eléctrica, perdón, encontró un camino para pasar
mucho más, para fluir con mucha más intensidad. ¿Sí? Entonces, como la corriente fluye con, la carga, perdón, fluye con mucha más intensidad, entonces todo este camino se calienta, todo este camino levanta temperatura. Y como levanta temperatura, acá por ejemplo, este cable y este también, los dos empiezan a levantar temperatura, entonces pueden prender fuego diferentes cosas y se termina produciendo un incendio. Justamente decía, la función de la térmica es darse cuenta, la térmica está preparada para darse cuenta de que la carga que está fluyendo es demasiada, ¿sí? O sea, de que la corriente aumentó mucho, o el amperaje, si lo quieren llamar así, aumentó mucho. Entonces corta la corriente para que no se produzca esto, ¿no? Para que esta vía no se caliente mucho, porque si esta vía se calienta mucho pasa lo que estoy diciendo. Bien. Entonces, yo lo que quiero decir es, acá tiene una explicación científica con mis limitaciones, repito, sí, pido perdón, si alguien sabe más que yo de esto, mándenme un video, por favor. Sí, así lo usamos para sustituir este video rudimentario. Pero el punto es, fíjense que, si le preguntamos a la ciencia, ¿por qué se produjo el incendio? Volvamos a esto, ¿no? Vamos para atrás, cada vez queremos más causas, estamos como el nene de 3, 4 años, o nena. ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ¿y eso? ¿Y cuál es la causa de 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 eso? Bueno, a ver. Bueno, entonces, se produjo un incendio. ¿Por qué se produjo un incendio? Porque se prendió fuego el cable. ¿Y por qué se prendió fuego el cable? Se prendió fuego porque levantó mucha temperatura. ¿Y por qué levantó mucha temperatura? Porque aumentó mucho la corriente en ese cable. ¿Y por qué aumentó? O sea, el amperaje, la corriente. ¿Y por qué aumentó mucho la corriente? Porque el agua ofrece menor resistencia al paso, mucho menor resistencia al paso de la corriente que una heladera, por ejemplo. ¿Y por qué la corriente prefirió pasar por acá? Porque la corriente siempre prefiere pasar por el camino de menor resistencia. La carga, perdón. La carga siempre prefiere pasar por el camino de menor resistencia. ¿Y por qué? Y porque, bueno, las cargas eléctricas siempre tienden a ecualizarse, ¿no? Cuando hay mucha carga en un lugar y poca carga en otro, la corriente trata de nivelarse. De la misma manera que cuando vos tirás, por plantear una metáfora, si yo agarro, no sé, un globo y lo tengo apretado acá, ¿qué pasa si un globo lo aprieto de un lado? Va a haber mucho aire acá y poco aire de acá, porque acá no hay porque lo apreté. Y cuando lo suelte va a tratar de equilibrarse la cantidad de aire que está en el globo. Bueno, y eso pasa con la corriente. Entonces, la corriente, con la carga eléctrica, perdón, la carga eléctrica siempre trata de ecualizarse. Entonces, y el agua le ofrece una mejor manera de ecualizarse que la heladera. Ok, ¿y por qué la carga eléctrica busca ecualizarse? Y porque esa es una propiedad de la carga eléctrica. En eso consiste la carga eléctrica. ¿Y por qué? No, ya está. Hasta ahí llegué. Más no te puedo explicar. Bien, este es el punto, ¿no? La ciencia tiene este límite. Entonces la ciencia le pasa lo mismo que a uno cuando uno le está queriendo explicar al niño o la nena las causas de las cosas. Uno tiene causas para dar como explicación, pero hay un punto en que eso se termina y uno ya tiene causas de las cuales no sabemos las causas. Y acá tienen lo que sería una de las causas de las cuales no sabemos las causas, de las cuales ningún científico sabe las causas. Entonces, esto es el electromagnetismo, una de las 4 fuerzas fundamentales de las que habla la física. Ningún físico sabe la causa del electromagnetismo. Yo les dije ya la vez pasada. Hay 4 fuerzas fundamentales: electromagnetismo, gravedad, reacción nuclear fuerte y reacción nuclear débil.
un físico puede darte explicación de muchas cosas. Y si vos cuando te explique algo, ¿qué te va a estar diciendo? Te va a estar diciendo la causa de ese algo. Y si vos le preguntas a su vez cuál es la causa de eso, te va a decir, bueno, la causa es tal. Y cuando le preguntes cuál es la causa de eso, te va a decir la causa es tal, etc. Así, 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 así. Y va a llegar a un tope, a un límite, que son las 4 fuerzas fundamentales. De esas cosas no hay ya explicación, ¿no? Entonces, el electromagnetismo es una de ellas. Entonces, en el ejemplo que tenemos, ¿por qué se produce el incendio? El incendio se produce porque se quemó un cable. ¿Por qué se quemó un cable? Se quemó porque levantó mucha temperatura. ¿Y por qué levantó mucha temperatura? Levantó mucha temperatura porque había mucha corriente en el cable. ¿Y por qué había mucha corriente en el cable? Y porque la corriente estaba pasando por el agua. Tenía habilitado el paso por el agua. ¿Y por qué eso habilitó que haya más corriente? Porque el agua ofrece menor resistencia al paso de la carga. ¿Y por qué la carga quería pasar? La carga quería pasar porque las cargas tienden a ecualizarse, siempre. ¿Y por qué tienden a ecualizarse? Ya no sé. Ya está. Ahí llegamos. ¿Sí? Entonces, dos cosas notemos. Dos cosas, por favor. Una, el libro que estamos leyendo de Hume se llama Investigación sobre el entendimiento o conocimiento humano, ¿no? Entonces, el hilo conductor del libro es, bueno, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, ¿hasta dónde puede llegar? Y ahora particularmente lo que estamos viendo, lo que nos está queriendo mostrar Hume, es que tiene límites nuestro conocimiento, nuestro entendimiento. Y acá tenemos un límite. Nuestro entendimiento o conocimiento funciona de muchas maneras, pero una de las principales es buscando causas de las cosas. Nuestro conocimiento, entendimiento, ¿sí? Busca las causas de las cosas. Bueno, ¿las encuentra? Sí, un montón de veces. Y esas causas van a responder a otras causas. Eso es lo que va a hacer nuestro conocimiento, va a buscar más y más causas. La causa, la causa, la causa, la causa. Y va a haber un límite. Por eso nuestro conocimiento o entendimiento va a chocar con un límite. ¿Y cuál es ese? Después dice otras cosas también, pero digo, en este momento, al final de la parte 1 de la sección, al final de la parte 1 de la sección 4, ¿cuál es ese límite que nos está queriendo mostrar acá? Que hay ciertas causas cuyas causas no vamos a conocer. Por ejemplo, el electromagnetismo. ¿No? Bien. Y la parte 2 de la sección 4 va a querer mostrarnos que hay un límite en cuanto al conocimiento por experiencia. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir ahora con el texto de Hume. ¿Sí? Antes, un último comentario sobre esa última parte, acerca del final de la parte 1 de la sección 4. ¿No? Vieron que yo les vengo diciendo, en realidad voy a repetir algo que ya dije. Yo les vengo diciendo que la física conoce 4 fuerzas fundamentales: la gravedad, el electromagnetismo, la reacción nuclear fuerte y la reacción nuclear débil. Entonces, Hume ahí da una lista en el texto de lo que vendrían a ser esas fuerzas fundamentales, pero según la ciencia de la época. Entonces él habla de elasticidad, impulso, creo. A ver. Pasa que esa lista es una lista que yo ya les dije, está desactualizada, ¿no? Elasticidad, que bueno, está desactualizado eso. Gravedad, ok, esa sigue. Cohesión de partes y comunicación del movimiento mediante el impulso, ¿no? Él menciona elasticidad, gravedad, cohesión de partes y comunicación del movimiento mediante el impulso. Esas serían las 4 como causas fundamentales, causas que ya no tienen a su vez una causa, o que si tienen una causa, esa causa no la podremos conocer nunca. Entonces lo que yo les digo es que esta lista que da Hume no es la lista que usan hoy en día los científicos. La lista que usan hoy en día los científicos es la que les comenté, ¿no? Gravedad, electromagnetismo, reacción nuclear fuerte y reacción nuclear débil. Ok, bien. Ok, vamos con la parte 2, ¿sí? Así ya terminamos entonces con el texto. Recordemos cosas de la clase no anterior, sino de la anterior a la anterior. Veníamos viendo que
que para conocer cuestiones de hecho es fundamental la relación causa-efecto, ¿no? Que digamos, nuestro conocimiento de las cuestiones de hecho se basa fundamentalmente en la relación de causa y efecto, ¿no? Entonces tenemos que conocer la relación de causa y efecto. Y cuando queremos preguntarnos de dónde viene nuestro conocimiento de la relación de causa y efecto, ¿no? Nos encontramos con que nuestro conocimiento de la relación de causa y efecto viene de la experiencia. Nunca, a través del razonamiento, descubrimos la relación de causa y efecto. Ninguna relación de causa y efecto se descubre a través del razonamiento, o lo que es lo mismo, lo que viene a ser lo mismo, ninguna relación de causa y efecto se descubre a priori, se conoce a priori. ¿No? A priori quiere decir a través de la razón, viene a ser lo mismo. O a priori quiere decir independientemente de la experiencia. A priori, a través de la razón, pura, sola, o independientemente de la experiencia, esas tres cosas significan lo mismo. Significa que vos no necesitas recurrir a la experiencia, no necesitas recurrir a los sentidos para saber la respuesta, ¿no? Entonces, que uniendo dos cuadrados queda formado un rectángulo es algo que lo sé a priori, o sea que lo sé por la razón sola, la razón pura, o sea que lo sé independientemente de la experiencia, o sea que yo no necesito dibujar los dos cuadrados y unirlos a ver qué pasa, a ver si tengo razón en eso de que se forma un rectángulo. Ya sé que se va a quedar formado un rectángulo. Bien. Si yo, que 70, que no sé más, a ver, que 4000 me da, menos 4000 menos 10 me da 3990, lo sé a priori, lo sé por la razón pura, sola, lo sé independientemente de la experiencia. Yo no necesito juntar 4000 naranjas, contarlas, sacar 10 y contar cuántas quedaron y ver si me da o no me da 3990. Ya sé que me va a dar 3990. Lo sé independientemente de la experiencia. ¿Qué quiere decir independientemente de la experiencia? Quiere decir, lo sé sin tener que contar esas naranjas. Bien. Pero no sé si se dieron cuenta de que a lo que está queriendo ir Hume es a que nuestro conocimiento de las cuestiones de hecho tiene puntos débiles. Ya encontramos un punto débil importante. ¿Cuál? El que veníamos diciendo recién, de que, digamos, cuando hablamos de conocer cuestiones de hecho, que es a lo que se dedica la física, la química, la medicina, la biología, todas las ciencias fácticas investigan cuestiones de hecho. Todas las ciencias fácticas investigan cuestiones de hecho. Las únicas ciencias que no investigan cuestiones de hecho son la lógica y la matemática, porque estudian relaciones de ideas. Son las ciencias formales. Bien, pero saquemos esas dos, que son dos ciencias muy especiales. Sacamos esas dos. ¿Qué nos queda? Nos quedan todas las demás ciencias. Repito, medicina, biología, meteorología, geología, paleontología, no sé, todas las demás. Bien, todas ellas estudian cuestiones de hecho. ¿Ok? Y cuando hablamos de que estudian cuestiones de hecho, ¿estamos hablando de qué? Y va fundamentalmente de estudiar relaciones entre causas y efectos. ¿Ok? Bien. ¿Y qué pasa con las causas? Y toda causa tiene otra causa, que tiene otra causa, que tiene otra causa, que tiene otra causa, que tiene otra... hasta llegar a una causa cuya causa ya no podemos conocer. Entonces, ahí hay un punto débil que encontramos en nuestro conocimiento sobre las cuestiones de hecho. Nuestro conocimiento sobre las cuestiones de hecho, ¿sí?, se basa en la relación de causa y efecto. Entonces, para toda causa podemos encontrar, para toda cosa podemos encontrar una causa. ¿Podemos encontrar a su vez la causa de esa causa? Sí. ¿Y la causa de esa causa? También. Bueno, hasta un punto. Hay un límite, ¿no? Entonces, vamos a llegar a causas cuya causa ya no podemos conocer, que son las cuatro fuerzas fundamentales. Entonces, hay un límite ahí a nuestro conocimiento. ¿Por qué existe la fuerza de gravedad? ¿Por qué cuando vos tenés un objeto de menor masa se siente atraído hacia otro objeto de mayor masa? Mi virome es un objeto que tiene cierta masa y el planeta Tierra tiene otra masa diferente, mucho mayor. ¿Y por qué la virome se siente atraída hacia el planeta Tierra? ¿Ven cómo se siente atraída hacia el planeta Tierra? ¿Por qué no se siente atraído el planeta Tierra hacia la virome? Porque el planeta Tierra tiene mucho mayor masa. Ah, ok. Pero ¿por qué entonces los de menor masa se sienten atraídos hacia los de mayor masa? Eso es la fuerza de gravedad. ¿Por qué? No sabemos.
No lo sabemos ni lo vamos a saber nunca probablemente. Como pasa con el electromagnetismo. ¿Por qué las cargas eléctricas tienden a ecualizarse? Porque cuando sobra carga eléctrica en un lugar y en otro lugar falta, esa carga eléctrica busca nivelarse. ¿No se puede quedar así como está? No se quiere quedar así como está. Cuando vos tenés una diferencia entre cargas eléctricas, las cargas eléctricas buscan ecualizarse. Y que lo que sobra acá complete lo que falta acá. Así funciona una pila. Cuando vos pones una pila en el control remoto, la carga eléctrica que sobra en un lugar busca llegar al otro lugar. ¿Y cómo hace? Y recorre ¿qué cosa? El circuito del control remoto. Y al recorrer el circuito del control remoto, te da electricidad al control remoto y funciona el control remoto. ¿Por qué? Porque estás aprovechando, para usar el control remoto, estás aprovechando que hay electrones que están queriendo seguir cierto camino. El día en que esa carga se haya ecualizado y vos tengas la misma cantidad de carga en el negativo y en el positivo, entonces ya los electrones no se van a querer mover y ya no va a fluir la corriente por el control remoto. Y vas a apretar para subir el volumen y no va a pasar nada. Y ahí vas a decir, se quedó sin pila. ¿Qué es que se quedó sin pila? Lo que se quedó sin pila quiere decir no que no hay más carga, sino que esa carga ya no está desnivelada. Esa carga se ecualizó, se equilibró. Ya no tenés carga que sobre en un lugar y pasa a otra. Entonces ya no hay un flujo de corriente por el control remoto. ¿Sí? Lo normal es un flujo de corriente entre un polo de la batería y otro polo de la batería pasando por el control remoto. Y eso ya no pasa más. ¿Por qué? Porque tenés una carga ecualizada, la misma cantidad de carga de un polo de la batería y del otro. Entonces ya está. ¿Por qué? No sé, preguntarle a Dios, es el electromagnetismo, lo inventó él, qué sé yo. Ya está, no hay una explicación de eso. ¿No? Entonces, acá hay un límite a nuestro conocimiento. Reitero, ¿sí? Si ustedes se fijan, para Hume, si bien obviamente reconoce las relaciones de ideas, lo que más le preocupa a Hume es el tema de las cuestiones de hecho, porque en nuestro conocimiento de las cuestiones de hecho hay límites. ¿Sí? El libro se llama Investigación sobre el conocimiento humano. ¿Y qué descubre él en su investigación sobre el conocimiento humano? Que el conocimiento humano tiene límites muy claros y muy fuertes. Uno de esos límites es que el conocimiento de las causas no es infinito, tiene un límite. ¿Sí? Podemos conocer las causas, que tendrán a su vez causas, que tendrán a su vez causas, hasta llegar a causas cuya causa ya no podemos conocer. Ahí tiene un límite de conocimiento humano. ¿Cuál es la causa del electromagnetismo? ¿Cuál es la causa de que las cargas se quieran ecualizar? No lo sabemos. ¿Cuál es la causa de que un objeto de menor masa se sienta atraído hacia otro objeto de mayor masa? ¿Sí? Porque esto es la misma razón por la cual el planeta Tierra orbita alrededor del Sol. ¿Por qué el planeta Tierra no se va a hacer su vida a otra galaxia? Porque el Sol tiene mayor masa y lo mantiene atraído. Después, bueno, está orbitando y eso es otra razón por qué está orbitando. Pero el punto es, ¿por qué el planeta Tierra sigue atrapado en esa órbita? Porque el Sol tiene mucho mayor masa. Como tiene mucha mayor masa el planeta Tierra que mi virome. Y entonces mi virome no se puede liberar del planeta Tierra. Miren, le quiero mandar a hacer su vida y ahí está. Cayó de vuelta. ¿Sí? En la cama, pero cayó. De la misma manera que el planeta Tierra no puede irse por ahí. Está atrapado por la fuerza gravitatoria del Sol. Bueno, bien, ok. Entonces, un límite, acá lo tienen en conocer las causas de las causas. Conocer las causas de las causas. Entonces, el plato fuerte acá es investigar qué pasa con las cuestiones de hecho. ¿No? Porque la física estudia cuestiones de hecho, la química estudia cuestiones de hecho, la medicina estudia cuestiones de hecho, la biología estudia cuestiones de hecho, la meteorología, la geología, etcétera, 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 etcétera. Bien, todas ellas estudian cuestiones de hecho. Bueno, pero hay un conocimiento, hay un límite en esto. Un límite, ya lo saben, ya lo explicamos y lo cerramos, es que nunca vamos a poder conocer las causas al infinito. O sea, siempre nuestro conocimiento de las causas va a encontrar, siempre nuestro conocimiento de las causas va a encontrar un límite, ¿no? Actualmente, hasta donde sabemos, ese límite son las 4 fuerzas fundamentales. Las 4 fuerzas fundamentales. Bien. Bueno, ok. Y después y ahora la parte 2 trata sobre otro límite. Así que vamos a hablar de ese otro límite. Y empezamos a leer el texto. Límite que tiene que ver con las cuestiones de hecho.
límite a nuestro conocimiento sobre las cuestiones de hecho. Parte 2. Vamos a leer. Abran el texto, por favor. Pero aún no estamos suficientemente satisfechos respecto... y otro comentario. Recién cuando hice la pausa entré a mirar en internet el tema del descubrimiento del litio, porque no me acordaba bien cómo era la historia, si era un lago, si... bueno, resulta que no sé, aparentemente no era un lago, era como un manantial, un arroyo, no sé, y había aparentemente varios lugares de donde sacaban litio. Bueno, obviamente no era el tema central de la clase, pero bueno, después si les interesa el tema lo buscan por ahí, la historia y el descubrimiento del litio, ¿no? Lo que sí se descubrió por casualidad. Bien, parte 2, entonces, volvemos. Pero aún no estamos suficientemente satisfechos respecto a la primera pregunta planteada. Cada solución da pie a una nueva pregunta, tan difícil como la precedente quiere decir la anterior, tan difícil como la precedente, y que nos conduce a investigaciones ulteriores. Investigaciones ulteriores quiere decir nuevas investigaciones, ¿no? Lo ulterior es lo que viene después, ¿no? De ahí viene la palabra ultra. Ultra es como lo que está después de tal cosa. Entonces yo digo, bueno, fulano es muy veloz. Bueno, pero Usain Bolt es ultra veloz, como lo que viene después de eso. Eso, de ahí viene, ¿no? Entonces, bien. O sea, ultra es una palabra en latín. Bueno, empiezo vuelta. Pero aún no estamos suficientemente satisfechos respecto a la primera pregunta planteada. Cada solución da pie a una nueva pregunta tan difícil como la precedente y que nos conduce a investigaciones ulteriores. Cuando se pregunta, ¿cuál es la naturaleza de nuestros razonamientos acerca de cuestiones de hecho? La contestación correcta parece ser que están fundados en la relación causa-efecto. Entonces, nuestro conocimiento se divide en conocimiento de relaciones de ideas y conocimiento de cuestiones de hecho. Ven que otra vez va de cabeza a las cuestiones de hecho, porque ahí es donde hay puntos débiles importantes. ¿Sí? Entonces, cuando se pregunta ¿cuál es la naturaleza de nuestros razonamientos acerca de cuestiones de hecho? La contestación correcta parece ser que están fundados en la relación causa-efecto. Entonces, nuestro conocimiento de las cuestiones de hecho está mayormente fundado en la causa y el efecto, en la relación causa-efecto. ¿Sí? O sea que es básico en nuestro conocimiento de las cuestiones de hecho la relación de causa y efecto. ¿Sí? Cuando le preguntas al médico, ¿y por qué me agarré tal cosa? Y porque seguro quizás, no sé, te desabrigaste y qué sé yo. O quizás porque, no sé, porque me agarré tal, no sé, una infección intestinal, suponete. Y porque no estaría bien lavada la verdura, bueno, etcétera. Entonces, o cuando le preguntas a un electricista, ¿y por qué no anda tal cosa? O por qué, bueno, le estás preguntando por la causa. Ven que la causa y el efecto está en la base de nuestro conocimiento de las cuestiones de hecho. Entonces, cuando se pregunta ¿cuál es la naturaleza de nuestros razonamientos acerca de cuestiones de hecho? La contestación correcta parece ser que están fundados, nuestro conocimiento de las relaciones, de las cuestiones de hecho, está fundado en la relación causa-efecto. Cuando de nuevo se pregunta ¿cuál es el fundamento de todos nuestros razonamientos y conclusiones acerca de esta relación? Entonces, nuestro conocimiento de las cuestiones de hecho está muy basado en la relación de causa y efecto. Bien, entonces, ¿y dónde viene nuestro conocimiento de la causa y el efecto? Ven que pegamos dos saltitos para atrás. Entonces, nuestro conocimiento de cuestiones de hecho, que es el conocimiento de todas las ciencias fácticas, está basado en la relación de causa y efecto. ¿Y en qué está basado nuestro conocimiento de la causa y el efecto? A ver si me pueden decir en qué está basado. Tiene que ver con lo que vimos hace dos videos. ¿Me siguen? ¿Sí? Repito. Casi tiro la lámpara. Uy, recién la miré directo y me quedé medio cegado.
Si uno toma lo que sería nuestro conocimiento de las cuestiones de hecho, que es todo lo que estudian la gente que está haciendo la carrera de física, la carrera de química, la carrera de medicina, biología, etc. Si uno toma ese conocimiento, bien, ese conocimiento ¿está basado en qué? En la relación de causa y efecto. Bueno, ¿y la relación de causa y efecto está basada en qué? Esto es lo que quiero ver si me pueden contestar. Bueno, asumo que se tomaron un tiempo para pensarlo, quizás la respuesta apareció, quizás no. Les cuento cuál es la respuesta. Nuestro conocimiento de la relación de causa y efecto está basado en la experiencia. La experiencia. Bien, entonces, volvemos al texto. Cuando se pregunta, ¿cuál es la naturaleza de nuestros razonamientos acerca de cuestiones de hecho? La contestación correcta parece ser que están fundados en la relación causa-efecto. Cuando de nuevo se pregunta, ¿cuál es el fundamento de todos nuestros razonamientos y conclusiones acerca de esta relación? O sea, dicho de manera un poquito más entendible, ¿y en qué se basa nuestro conocimiento de la causa y el efecto? De la relación causa-efecto. Dice Hume, se puede contestar con una palabra, la experiencia. Pero si proseguimos en nuestra actitud escudriñadora quiere decir, es la actitud que tiene el nene o nena de 3-4 años, ¿sí? Te escudriña, te pregunta y tira la cuerda, eso es. Tener una actitud escudriñadora es tirar de la cuerda, mucho a la cuerda, ¿no? Es lo que hace un psicólogo, tira de la cuerda. Pasa que uno como paciente a veces no quiere tirar más de la cuerda, uno quiere tomarse un descansito. Pero hay que tirar la cuerda para curarse, pero cuesta. Bueno, seguimos. Entonces, nuestro conocimiento de las cuestiones de hecho se basa en nuestro conocimiento de la relación de causa y efecto. Nuestro conocimiento de la relación de causa y efecto se basa en la experiencia. ¿Y el fundamento de confiar tanto en la experiencia? ¿Cuál es el fundamento de eso? Ven que estamos buscando fundamentos, ¿no? El fundamento de tal cosa y el fundamento de eso y el fundamento de eso. Nuestro conocimiento de las cuestiones de hecho se fundamenta en la relación causa-efecto. La relación causa-efecto se fundamenta en la experiencia. ¿Y en qué se fundamenta la fe que tenemos en la experiencia, la confianza que tenemos en la experiencia? Esa fe ciega, esa confianza ciega que tenemos en la experiencia. En que la experiencia es una gran docente. ¿De dónde viene esa fe? De que la experiencia nos enseña cosas. Ustedes me dirán, ya está, poner freno de mano, listo. Si vamos a desconfiar, si nos vamos a preguntar por qué confiamos en la experiencia, bueno, pero esto es filosofía, así que acá somos temerarios y temerarias con las preguntas que nos hacemos. Justamente es una pregunta, acá tiene una pregunta que el filósofo no se hace, que el científico no se hace y el filósofo sí. Ojo, con esto no estoy diciendo que los filósofos somos más, luego la gente que estudiamos filosofía somos más guau que los científicos ni nada que se le parezca. Lo que estoy diciendo es que acá hay una pregunta que es propia de la filosofía. Es una pregunta que no es de la ciencia. ¿Sí? La ciencia en ningún momento se pregunta si la experiencia es o no es una buena docente, ¿no? O sea, para la ciencia, la experiencia, para las ciencias fácticas, la experiencia nos enseña. A través de la experiencia aprendemos cómo funciona el mundo. Vos, por ejemplo, querés aprender qué pasa cuando mezclas agua con sal y ver si se mezclan o no. Tirás sal al agua, mezclas. ¿Se mezcló? Ah, mira qué bien, prueba de vuelta. ¿Se mezcló? Bien. Prueba de vuelta. ¿Se mezcló? Listo. Bueno, si querés lo haces 2, 3, 4 veces más, 200. Pero el punto es, la experiencia te está enseñando que el agua y la sal se mezclan. A ver, hagamos lo mismo con aceite. No se mezcló. Probamos de vuelta. No se mezcló. Con otro aceite. No se mezcló. La experiencia, eso es la experiencia, hacer la prueba. Eso es la experiencia, hacer la prueba, experimentar. La experiencia te está enseñando que el agua y la sal se mezclan y el agua y el aceite no se mezclan. Bien. Pero entonces, que es a través de la experiencia que aprendemos sobre el mundo que nos rodea, es algo que los científicos no ponen en cuestión nunca. Los científicos y científicas nunca ponen en cuestión eso. ¿Sí? Y bueno, Hume es filósofo. Entonces se está preguntando, ¿de dónde nos viene esa fe ciega en la experiencia? Porque es a lo que llegamos. Estamos como tocando un fondo complicado. Un fondo que aparte está más pantanoso que lo que parece.
porque las ciencias fácticas, que son geniales, son divinas, todos admiramos a los científicos y científicas, bárbaro. ¿Qué estudian? Físicos, físicas, la gente que se dedica a la química, la gente que se dedica a los médicos y médicas, la gente que se dedica a la biología. ¿Qué estudian? Cuestiones de hecho. Bueno, y las cuestiones de hecho se basan en ¿qué? En la relación de causa y efecto. ¿Y cómo conocemos a la relación de causa y efecto? La conocemos por la experiencia. ¿Y por qué confiamos tanto en la experiencia? Hasta ahí llegó el científico y la científica. Ahora se abre el camino a la filosofía. Bien, ahí está. Bien, entonces se pregunta Hume, ¿cuál es el fundamento de todas las conclusiones de la experiencia? Lo que se está preguntando acá es, ¿y por qué confiamos tanto en la experiencia? ¿De dónde sale que la experiencia es una autoridad? ¿De dónde sale que la experiencia nos enseña? ¿De dónde sale que en la experiencia hay que confiar? Porque todas las ciencias fácticas se basan en la experiencia. ¿Sí? Cuando vos vas al médico, confías en que el médico sabe. Cuando vos vas a... bueno, ¿y el médico en qué confía? En la experiencia. Cuando vos vas al... no sé... no sé, yo ahora estoy en un edificio, y este edificio lo hizo alguien que tuvo que estudiar cosas de ciencia sobre los materiales y sobre física y sobre, no sé, cosas como punto de apoyo, centro de gravedad y todas cosas así para poder hacer un edificio. Bueno, entonces yo confío en la persona que hizo eso, porque si no estaría temblando ahora pensando que se puede caer. Bueno, y esa persona que estudió esas ciencias, ¿en qué confía? Y evidentemente en la experiencia, porque estamos hablando de ciencias fácticas. En las ciencias fácticas se da por hecho que el conocimiento viene de la experiencia. Y acá, y eso mismo es lo que Hume está poniendo entre signo de interrogación. ¿Por qué esa confianza en la experiencia? ¿Cuál es el fundamento de todas las conclusiones de la experiencia? Esto implica una nueva pregunta que puede ser más difícil de resolver y explicar. Los filósofos que se dan aires de sabiduría y suficiencia superiores tienen una dura tarea cuando se enfrentan con personas de disposición inquisitiva, que los desalojan de todas las posiciones en que se refugian y que con toda seguridad los conducirán fácilmente a un dilema peligroso. Bien, seguimos. El mejor modo de evitar esta confusión es ser modestos. Ven que hay una nueva apelación a la modestia, ¿sí? Llamado a la modestia. El mejor modo de evitar esta confusión es ser modestos en nuestras pretensiones e incluso descubrir la dificultad antes de que nos sea presentada como objeción. Así podremos convertir de algún modo nuestra ignorancia en una especie de virtud. Me contentaré en esta sección con una tarea fácil, pretendiendo solo dar una contestación negativa al problema aquí planteado. Digo entonces que, incluso después de haber tenido experiencia en las operaciones de causa y efecto, nuestras conclusiones, realizadas a partir de esta experiencia, no están fundadas en el razonamiento o en proceso alguno del entendimiento. Y acá, o sea, el sopapo está en esta última que acabo de leer. Nuestras conclusiones, realizadas a partir de esta experiencia, la experiencia de la causa y el efecto, no están fundadas en el razonamiento o en proceso alguno del entendimiento. ¿Sí? Bien. Entonces, no hay ninguna... Todas las cuestiones de hecho se basan en la relación de causa y efecto. Y a la causa y efecto la conocemos por la experiencia. Bueno, está bien. No, me huele mal, dice Hume. Espero poder mostrarles por qué. Pero lo que les quiero mostrar es que digamos, todo razonamiento que se base en lo que es la causa y el efecto no tiene ninguna base racional. Todo conocimiento en torno a cuestiones de causa y efecto es irracional. Irracional. Y ni hablar que es un sopapo fuerte, porque él está diciendo que, entonces, básicamente, en el centro de la ciencia hay un ladrillito que es irracional. Hay alguna ciencia que es irracional y que la ciencia del día de hoy no pudo resolver. ¿Sí? Bien. Esta solución la debemos explicar y defender. Entonces ahí lo que hizo fue
adelantar que es a lo que quiere llegar. ¿Y a qué quiere llegar? A que todo razonamiento que hagamos que involucre relaciones de causa y efecto es un razonamiento irracional. O sea, no es un verdadero razonamiento. No es un verdadero razonamiento. Porque decir razonamiento irracional es una contradicción. Y justamente la ciencia hace todo el tiempo razonamientos en base a la causa y el efecto. Químicos, físicos, médicos, química, física, médica, etc. ¿Sí? Biólogos, etc. Biólogas hacen todo el tiempo razonamientos en base a la causa y el efecto. Entonces, ¿qué le preguntamos al meteorólogo? ¿Va a llover la semana que viene? No, no va a llover. ¿Por qué? Y porque hay tanta humedad en el aire y el viento sopla en tal dirección y que se etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? No sé, al médico. ¿Este antibiótico va a curar tal cosa? Sí, la cura porque destruye la pared celular de la bacteria, qué sé yo. Bueno, al químico, no sé, de tal ácido, ¿va a servir para tal cosa? Sí, va a servir porque el pH que tiene resulta que no sé qué y que sé cuánto. Todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo el saber de las ciencias fácticas se expresa en términos de relaciones de causa y efecto. Cuando habla un científico de cualquier ciencia, todo el tiempo te está hablando de relaciones entre causa y efecto. El biólogo. ¿Por qué emigraron estas aves? Bueno, porque en el lugar de donde vienen se está terminando el alimento porque pasó no sé, terminó la temporada de tal cosa y ya no hay insectos que es lo que comen. Entonces migran para acá porque entonces cambian su dieta, necesitan cambiar su dieta y acá encuentran alimento y así sobreviven. Pero todo el tiempo, causas y efectos, causas y efectos, causas y efectos. Bien. Entonces, y es lo que nos quiero mostrar acá es que todo este saber que se expresa en términos de causas y efectos es un saber que no es racional. Es un saber irracional. Entonces, todo razonamiento acerca de que involucre relaciones de causa y efectos es un razonamiento irracional, o sea, no es un razonamiento. Miren si está diciendo un plato fuerte acá. Entonces, por eso él se anticipa y dice, bueno, ok, viene la bomba, la digo ahora y después vemos cómo me hago cargo de la bomba. Y la bomba es esta. Digo entonces que, incluso después de haber tenido experiencia en las operaciones de causa y efecto, nuestras conclusiones realizadas a partir de esta experiencia no están fundadas en el razonamiento o en proceso alguno del entendimiento. Cualquier conclusión a la que vos llegues que haya involucrado las relaciones de causa y efecto es una conclusión a la que no estás llegando de manera racional. O sea que es una conclusión irracional. Y todo el tiempo la ciencia saca ese tipo de conclusiones, porque todo el tiempo la ciencia está razonando sobre cuestiones de causa y efecto, sobre relaciones de causa y efecto. Bueno, entonces, en el corazón mismo de la ciencia hay irracionalidad. ¿Significa esto que para él hay que dinamitar la ciencia? No. No, de hecho lo va a decir. Pero sí que hay que reconocer que en el corazón de la ciencia hay un carozo de irracionalidad, porque en el corazón de las ciencias fácticas, porque las ciencias fácticas apelan permanentemente a la experiencia como fuente de saber. Bueno, y esa experiencia siempre es experiencia sobre relaciones de causa y efecto. Bueno, este video lo vamos a cortar acá. A ver, para que no nos desesperemos ni nos hagamos lío ni nada, vamos a tratar de poner en limpio cuáles fueron los temas que estuvimos recorriendo, ¿sí? Desde ya les digo que ese objetivo que yo podía tener, que era completar en esta clase la parte 2 de la sección 4, no se cumplió, así que nos falta ver bastante de la parte 2 de la sección 4, ¿no? Bien, ¿qué recorrido hicimos en esta clase? Primero, volvimos sobre un tema que está al final de la parte 1 de la sección 4. ¿Cuál es ese tema? El límite que tiene el conocimiento humano en el conocimiento en el conocimiento de las causas, ¿no? Entonces ese fue el primer tema y a eso le dedicamos media hora, que yo lo había explicado 2 videos atrás, pero quizás un poquito
sintético, demasiado sintético, entonces me tomé más tiempo en esta clase para explicarlo. Porque es un tema que me importa que se entienda, ¿no? Entonces, a eso le dedicamos la primera media hora, ¿no? A mostrar cómo nuestro conocimiento, nuestro razonar, siempre busca las causas de las cosas, y eso está bien, pero hay un límite en cuanto a las causas que podemos conocer, porque cada vez que encontramos una causa nos damos cuenta de que esa causa era el efecto de otra causa, y de que esa otra causa era el efecto de otra causa, y así sucesivamente. Entonces, nuestro conocimiento no puede seguir infinitamente por ese camino. Llega un momento en que nuestro conocimiento se encuentra con causas cuya causa ya no podemos conocer. Hume menciona 4, que yo ya les dije que son 4 que están desactualizados, excepto por la fuerza de gravedad, esa es la única. Pero él menciona la elasticidad y demás cosas. Bueno, entonces, hoy en día la ciencia tiene actualizada esa listita de las 4 causas cuya causa no conocemos. ¿Sí? Son las 4 fuerzas fundamentales: fuerza de gravedad, electromagnetismo, reacción nuclear débil y reacción nuclear fuerte. ¿Sí? Son causas cuya causa no podemos conocer. Entonces, noten que ahí hay un límite al conocimiento humano. Hay un tope muy real. Bien. A eso le dedicamos la primera media hora de la clase y yo traté de ejemplificarlo con el ejemplo del cortocircuito y demás, para mostrarles cómo una explicación científica puede enseñarte muchas cosas, pero si vos seguís tirando la cuerda, como el nenito o la nenita de 3-4 años, llega un momento que el científico ya no puede contestar más. ¿Y cuándo no puede contestar más? Cuando la explicación avanzó tanto que llegamos a ¿qué? Y llegamos a una de las 4 fuerzas fundamentales, que en el ejemplo que yo di sería el electromagnetismo, ¿no? Bien. Eso por un lado. Después empezamos con el texto mismo, ¿sí? Parte 2 de la sección 4. Y avanzamos bien poquito, la verdad. O sea, avanzamos... sí, no llega a ser... No sé si llega a ser una página lo que avanzamos. Pero bueno, de lo que vimos en la segunda media hora de la clase, me importa que quede claro lo siguiente. A ver. El conocimiento humano ¿sí? Es conocimiento de relaciones de ideas o conocimiento de cuestiones de hechos. ¿Qué podemos conocer? ¿Qué podemos saber? Yo esto igual ya lo había, hace unas clases también ya lo había mostrado en un cuadro. Pero digamos, lo que podemos conocer comprende relaciones de ideas y cuestiones de hecho. ¿No? Ok. El conocimiento humano comprende relaciones de ideas y cuestiones de hecho. ¿Qué ciencias se ocupan de estudiar las relaciones de ideas? Las ciencias formales, la lógica y la matemática, que ya las habíamos visto cuando estudiábamos Descartes. ¿Y qué ciencias estudian cuestiones de hecho? Todas las demás. Todas las demás. ¿Sí? Repetimos: biología, medicina, bioquímica, paleontología, geología, física, química, meteorología, que es el estudio de la ciencia de la atmósfera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Entonces, como ven, últimamente nos venimos ocupando más de estas de acá. Entonces, Hume ya mostró que, al final de la parte 1 de la sección 4, mostró que cuando estudiamos cuestiones de hecho buscamos causas todo el tiempo. Y encontramos causas. Y encontramos las causas de esas causas. Y las causas de esas causas. Pero hay un tope. Y llegamos finalmente a causas cuya causa ya no podemos conocer. Esa es como una herida que muestra Hume a la ciencia, ¿no? Como que una herida que es de la ciencia misma y que Hume se la muestra. Mirá, ciencia, tenés este punto débil. Ciencias fácticas, ¿sí? Ese es un punto débil de las ciencias fácticas. Las ciencias fácticas logran identificar muchas causas, pero hay ciertas causas cuya causa no logran identificar, y son las 4 fuerzas fundamentales. Bien, ahora, todo eso, esto de que la ciencia
tiene que reconocer que hay ciertas causas cuyas causas no puede conocer. Eso está al final de la parte 1. Al principio de la parte 2, de la sección 4, él está queriendo ir a otro punto débil de las ciencias fácticas. Todavía no llegamos bien a explicarlo, pero yo les quiero mostrar, les quiero anotar algunas cosas para que les quede trazado el mapa. Y de acá retomemos la vez que viene. A ver, las ciencias fácticas, vamos a anotar entre paréntesis, ¿sí? Ciencias formales, para que también nos quede anotado, ciencias formales, ciencias fácticas. ¿Sí? Ok, bien. Ahora, ustedes habrán visto por diversos ejemplos que yo les fui planteando, que el saber de las ciencias fácticas, ya ya no nos vamos a ocupar más de esto, ya, listo, vamos a esto. El saber de las ciencias fácticas se expresa en términos de relaciones de causa y efecto. Cuando les preguntamos cosas a los científicos, todo el tiempo les preguntamos por causas y efectos. ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal cosa? ¿Qué le está diciendo? O sea, si eso lo tuviéramos que traducir a un lenguaje como más específico, a este lenguaje que venimos trabajando. Cada vez que le preguntamos a un científico o científica, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal cosa? ¿Qué es lo que le estamos preguntando? ¿Cuál es la causa que produjo este efecto? ¿Cuál es la causa que produjo este otro efecto? ¿Cuál es la causa que produjo este otro efecto? ¿Sí? ¿Por qué, no sé, los rinocerontes no comen tal alimento? ¿Por qué las aves migran en tal lugar? ¿Por qué tal bacteria produce tal cosa? ¿Por qué se producen los terremotos? ¿Por qué hace 8 años que no llueve en tal lugar? ¿Por qué, no sé, los electrones tal cosa? Todo el tiempo lo que les preguntamos a los científicos y científicas son relaciones de causa y efecto. Explícame, por favor, cuál es esta relación de causa-efecto. ¿No? Entonces, el saber de las ciencias fácticas se expresa fundamentalmente, digo fundamentalmente porque uno podría decir que el saber de las ciencias fácticas no se reduce a relaciones de causa y efecto. Es verdad. Por ejemplo, porque el saber de las ciencias fácticas también comprende lo que es la descripción. Entonces, cuando un botánico describe cómo es la flor de una planta, cómo son las hojas de una planta, las características de la semilla, ahí está describiendo, ¿no? En biología sobre todo. En una ciencia como la biología hay mucha descripción. En otras no hay tanta descripción, en la física no hay mucha descripción, en la biología hay mucha descripción. Entonces uno podría decir que el saber de las ciencias fácticas no se reduce a relaciones de causa y efecto, porque comprende cosas como la descripción. Está bien, pero entonces por eso vamos a notar que el saber de las ciencias fácticas se expresa fundamentalmente en términos de causa y efecto. O en términos de... Sí, en términos de causa y efecto, vamos a ponerlo así. Entonces, el saber de las ciencias fácticas se expresa fundamentalmente, no exclusivamente, repito, porque está la descripción también. La descripción es parte de la actividad científica, es parte del saber científico. ¿O acaso no es un saber científico que, decía, o acaso no es parte del saber científico que la trompa del oso hormiguero mide tanto, que la cantidad de grasa del oso polar es tanto, mientras que la del oso pardo es tanto, que etcétera? Bueno, y eso es un saber científico, pero es saber descriptivo, no es saber de causa y efecto. Entonces, eso existe también. Pero el grueso del saber científico, la mayor parte del saber científico, comprende relaciones de causa y efecto. Entonces, ciencias fácticas, su saber, vamos a poner, si me tragué el su saber. Ciencias fácticas. Su saber se expresa fundamentalmente en términos de causa y efecto. Ok. Ahora, acá hay un problema.
expresa fundamentalmente en términos de, se lo sigo complicando, en términos de relaciones de causa y efecto. Ahí me gusta un poquito más todavía. En términos de relaciones de causa y efecto. Ahí va mejor todavía. Entonces se los estoy complicando, ya lo sé. Entonces, el saber de la ciencia fáctica se expresa fundamentalmente en términos de relaciones de causa y efecto. En términos de relaciones de causa y efecto. Bien. Ahora, el asunto está en cómo conocemos estas relaciones de causa y efecto. Y acá la respuesta es, ahora se las digo, ya la deben saber. ¿Cómo conocemos estas relaciones de causa y efecto? Y la respuesta es la experiencia. Entonces, la otra herida que Hume quiere mostrar en el saber de las ciencias fácticas es que su saber se expresa fundamentalmente, mayormente, en términos de relaciones de causa y efecto. Y para descubrir estas relaciones de causa y efecto, ¿a qué apela? ¿A qué apela la ciencia? A la experiencia. ¿Sí? Hicimos tantos experimentos y dieron tal resultado. Entonces, estamos apelando a la experiencia. Y en la apelación a la experiencia, en recurrir a la experiencia, ahí hay un problema. Y esto es lo que Hume quiere mostrar. ¿Sí? Espero poder mostrárselos en el siguiente video. Pero hay un problema en esto de recurrir a la experiencia. Es más endeble de lo que parece. Vieron que yo les decía más atrás en este video, ¿de dónde viene nuestra confianza ciega en la experiencia? Porque la ciencia tiene eso, una confianza ciega en la experiencia. Bueno, ahí hay un problema, ¿no? Entonces, si la mayor parte del saber de las ciencias fácticas, la mayor parte del saber de la física, química, biología, medicina, bioquímica, meteorología, etcétera, 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 consiste en relaciones de causa y efecto, y esas relaciones de causa y efecto se descubren por la experiencia, entonces hay que preguntarse por qué confiamos tanto en la experiencia. Y lo que Hume encuentra es que no hay un fundamento para confiar tanto en la experiencia. No hay realmente un fundamento para confiar tanto en la experiencia. Entonces el saber de la ciencia fáctica se fundamenta en la relación de causa-efecto. Bien, y la relación de causa-efecto se fundamenta en la experiencia. ¿Y en qué se fundamenta la experiencia? Y ahí es donde Hume no encuentra fundamento. Entonces acá está el otro punto débil. ¿Sí? No hay ningún fundamento para confiar en la experiencia de la manera en que confiamos en la experiencia. No hay tal fundamento. ¿Sí? No hay razones lógicas, no es racional confiar en la experiencia como lo hacemos, como lo hacen los científicos y científicas. ¿Sí? Esa confianza en la experiencia es irracional y sin embargo está en la base de la ciencia. Bueno, de esto se va a tratar el siguiente video. Bueno, estas aclaraciones quería hacer. ¿Sí? Listo, ahora sí. Bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.